Dios les bendiga, Iglesia de Cristo, que la gracia y la paz de nuestro Señor sea con cada uno de ustedes. Vamos a seguir estudiando nuestros versículos en San Mateo capítulo 5. Y bueno, estuvimos viendo acerca de lo que son las bienaventuranzas, acerca de los que son pobres de espíritu. La palabra nos hablaba acerca de los que lloran. Y el día de hoy vamos a ver en el versículo 5, capítulo 5, y la palabra de Dios dice así: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos, hermanos. Bueno, a mí me gustaría comenzar por dar una pequeña definición de lo que es la mansedumbre y lo importante que va a ser la mansedumbre para poder caminar, sobre todo como hijos de Dios. Y bueno, la mansedumbre básicamente habla de una persona que es apacible, que es tranquila. La mansedumbre también nos va a hablar acerca de la humildad, saber estar en calma ante una situación difícil. También la mansedumbre nos va a hablar acerca de mantener la calma cuando nuestra persona parece, a nuestra persona, ¿sí? Se le agrede, cuando aparentemente somos agredidos. Entonces la mansedumbre, hermanos, en el cristiano tiene que ser una actitud, sobre todo, como dice este significado, apacible. ¿Sí? Nuestra actitud debe ser una actitud tranquila ante las adversidades de la vida, ante las adversidades de lo que día a día se nos presentan en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Lo opuesto a la mansedumbre es, por ejemplo, la intransigencia, ¿sí? El ser iracundo, y pues apunta también a ser orgullosos. Ahora, la mansedumbre, hermanos, la mansedumbre es un fruto que viene del Espíritu Santo, ¿sí? Cada uno de nosotros, cuando recibimos a Dios, cuando recibimos a Cristo en nuestras vidas, dice la palabra de Dios que ya no tenemos un espíritu de temor. Ahora dice la palabra que tenemos un espíritu de dominio propio, sí, el Espíritu Santo. Y ese espíritu, hermanos, tiene que empezar a hacer un fruto en cada uno de nosotros. Es un fruto que se tiene que ir reflejando así conforme vamos creciendo, conforme vamos avanzando en la palabra de Dios, ¿sí? En Gálatas capítulo 5, en el versículo 22 y versículo 23 nos dice así: mas el fruto del Espíritu, ¿sí? ¿El fruto de qué? Del Espíritu, ¿verdad? Ese Espíritu que ahora mora en cada uno de nosotros. Dice, es caridad, es gozo, es paz, es tolerancia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre, ¿sí? Así que, en primer lugar, todo el que es hijo de Dios, cada uno de los que somos hijos de Dios y hemos creído y hemos podido ahora entender, ¿sí?, lo que Cristo hizo en nuestras vidas, dice la palabra que todos hemos recibido ese espíritu y que los frutos de ese espíritu, dice, entre otras cosas, es la mansedumbre, ¿sí? Así que, aunque a veces es algo difícil de poder sobrellevar, la mansedumbre tiene que ser algo que esté en cada uno de nosotros, ¿sí? Es un fruto que viene del Espíritu Santo. Ahora, la mansedumbre también nos va a dar una fortaleza, decíamos, dominio propio, ¿sí? Tenemos que aprender a ser fuertes, hermanos, porque no va a ser sencillo. Dice en Proverbios, yo quiero que leamos, voy a estar dando algunas citas y pues a lo mejor con calma, que cada uno de nosotros pueda ir buscando estos versículos, pero dice en Proverbios capítulo 16 y versículo 32, dice, mejor es el que tarda en airarse, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad,
Sí, como decíamos, no es algo sencillo, no es algo fácil. ¿Por qué? Porque la mansedumbre, hermanos, el poder actuar de una manera tranquila, de una manera apacible ante las circunstancias, ante los agravios, hermanos, pues no es algo fácil, no es algo sencillo. Pero dice la palabra de Dios y tenemos que tenerlo muy presente. Mejor es el que tarda en enojarse. ¿Sí? Mejor es el que tarda, dice, en enojarse que aquel que es fuerte, ¿sí? Dice la palabra, es mucho mejor, ¿sí? Es mucho más de valor aquel hombre que con mansedumbre, ¿sí? Puede controlarse y tarda en enojarse, tarda en airarse, que el que se enseñó, dice que el que es fuerte, dice, y mayor es el que se enseñorea de su propio espíritu, aquel que se enseñorea de su propio carácter, que el que toma una ciudad. ¿Sí? Proverbios 16:32 nos dice esto. Imagínate, ¿sí? Dice, es más grande aquel que se enseñorea de sí mismo que el que toma una ciudad. Entonces hay una fortaleza que viene, ¿sí? Por parte del Espíritu, que nos va a ayudar justamente a poder ser mansos, a poder mantener esa mansedumbre. Poder mantener la calma ante una situación en la que nosotros mismos nos veamos a lo mejor amenazados ante un agravio, a lo mejor ante una persona, porque otra vez la mansedumbre vamos a tener que reflejarla en todos los aspectos de nuestra vida, ¿sí? No solamente es en la iglesia, no solamente es con los hermanos, sino en cada situación, Muchas veces salimos a la calle, muchas veces andando en el transporte público, muchas veces a lo mejor comprando afuera en el mercado, ¿sí? Nos vamos a ver en situaciones que no van a ser sencillas y en las que de verdad vamos a tener que mantener la calma. Eclesiastés en el capítulo 10, versículo 4, dice la palabra, Eclesiastés capítulo 10 y versículo 4. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar las grandes ofensas. ¿Sí? Tenemos que mantenernos firmes. Dice, si el espíritu del príncipe se exaltare, se enojare contra ti, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mantenernos firmes. Dice, no dejes tu lugar. ¿Por qué? Dice, porque la mansedumbre, ¿sí? Hará cesar las grandes ofensas. Entonces tenemos que aprender a ser mansos, tenemos que aprender a ser apacibles, ¿sí? Como te decía, no va a ser sencillo, porque al final la mansedumbre, otra vez, va directamente a luchar, a pelear contra nuestro orgullo, contra nuestra arrogancia, porque a quién de nosotros nos gusta poder ser sumisos, poder someternos, ¿sí? A los demás, pero la palabra de Dios nos enseña que el cristiano, que el verdadero cristiano, hermanos, pues tiene que tener estas cualidades, ¿sí? Era algo de lo que hablábamos cuando comenzábamos a estudiar un poco acerca del Sermón del Monte, ¿verdad? Que Jesús empieza a hablar y nos empieza a dar pues esas características de los que son verdaderos cristianos. Por eso comenzamos hablando de los que son pobres en espíritu, ¿verdad? De los que pueden reconocer, ¿sí? que no son nada sin Dios, ¿sí? Hablábamos acerca de los que lloran, de los que entienden el pecado y que han pecado contra Dios, perdón, y eso hiere en cada uno de nosotros, ¿verdad? Ese es el verdadero cristiano. El verdadero cristiano, hermanos, es el que anda en mansedumbre, ¿sí? Que tenemos que ser mansos, hermanos, también cuando hablamos, ¿sí? Porque muchas veces es muy fácil, ¿verdad? Otra vez encontrarnos en alguna situación que quizás hasta cierto punto, hermanos, pues nos haga quizás pelear contra alguien más, ¿sí? Comenzar algún tipo de discusión con alguien más. Pero dice la palabra de Dios aquí en capítulo 15 de Proverbios, en el versículo 1, y esta es la mansedumbre que tenemos que presentar al hablar. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera
hace subir el furor. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en esa situación en la que a lo mejor alguien quiere discutir con nosotros? Puede ser nuestro hermano, puede ser nuestra mamá, puede ser a lo mejor algunos como padres, pues con los hijos, ¿verdad? Y de pronto esas palabras, las palabras, dice la palabra de Dios que tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos, con nuestra lengua, porque nuestra lengua, hermanos, dice la palabra, dice Santiago, aunque es muy pequeña, ¿sí? Pero es como esa pequeña llama que puede encender un grande fuego. Y dice la palabra, tenemos que aprender a ser mansos, dice, aún al hablar. ¿Sí? La blanda respuesta, dice, quitará la ira. Pero si hay palabras ásperas en nosotros, simplemente haremos subir el furor. Entonces también la mansedumbre tiene que verse reflejado en nuestra manera de hablar. ¿Sí? Esta actitud de mansedumbre, como les decía, hermanos, siempre va a estar peleando contra nuestro orgullo, siempre va a estar peleando pues contra nuestra arrogancia, con nuestra propia carne, hermanos. Pero mira, dice la palabra de Dios que Jesús también dijo, niégate a ti mismo. Sí, eso es lo que tenemos que hacer cada día, negarnos a nosotros mismos. Dice la palabra de Dios, toma tu cruz y sígueme. Esos son los verdaderos hijos de Dios. Esa es la verdadera mansedumbre, hermanos, en el Hijo de Dios. ¿Sí? Tenemos que aprender a vivir una vida, hermanos, que refleje a Cristo en nosotros. ¿Sí? Tenemos que aprender a vivir una vida en humildad. Cada día, hermanos. Y yo sé que no es fácil, yo sé que a veces nos cuesta trabajo porque, otra vez como decíamos, ataca a nuestra soberbia, a nuestro orgullo, ¿sí? Muchas veces el quedarnos callados, muchas veces cuando sufrimos algún tipo de injusticia, quizás nosotros quisiéramos que en ese momento se ajustaran cuentas, ¿no? Quizás nosotros no nos gusta quedarnos callados cuando a lo mejor se nos expone un punto de vista diferente, ¿sí? Pero tenemos que aprender, hermanos, a ser mansos, a tener mansedumbre en nuestra casa, ¿sí? Cuando salimos al trabajo, en la calle, en donde quiera que andemos, tenemos que aprender a tener una actitud apacible con los demás, hermanos, ¿sí? Una actitud apacible, una actitud de mansedumbre con los demás, y cuánto más en la iglesia, y cuánto más con nuestros propios hermanos. No es algo fácil, pero yo sé que con la ayuda de Dios cada día vamos a poder ir creciendo. Y de verdad, hermanos, que todo esto atesorémoslo en nuestro corazón, porque como decíamos, ¿sí? son esas características que el Hijo de Dios debe tener en su vida. Dice la palabra de Dios, ya lo leíamos, es un fruto del Espíritu Santo. Así que oremos para que Dios sea el que nos ayude cada día a poder mantenernos firmes, a poder mantenernos con ese dominio propio en nuestro propio cuerpo, en nuestro propio carácter, ¿sí? Y que de verdad nuestra vida sea un testimonio para los demás, ¿sí? de Cristo en nosotros. Amén. Que Dios les bendiga, iglesia, y bendiciones.